Estaba viendo, lo habrán visto alguna vez, una imagen de una escultura, un hombre sentado, casi como pensativo, pero hay algo llamativo que todo lo que es su pecho, su vientre, tiene un gran agujero. Solamente los contornos de su cuerpo están marcados y esa imagen representa el vacío del hombre. Y tan cierta es como el mundo, si no conoce a Cristo, tiene ese vacío. Hay una frase que dice así: en el corazón de todos los hombres existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Estas palabras las decía Blaise Pascal, es un matemático, físico, filósofo, teólogo católico, apologista francés del siglo XVI. Un vacío que tiene la forma de Dios. Es una de las mejores expresiones que pude escuchar, donde en el hombre hay un vacío que vieron como los juegos didácticos que uno intenta poner una pieza, un cuadrado dentro de un triángulo y no cabe y no puede. Bueno, ese vacío que hay en el hombre, Dios tiene esa forma perfecta para llenarlo ahí. Un sentimiento de vacío, también llamado a veces como un vacío existencial, nos lleva a una pérdida de motivación, a una pérdida de interés por lo que acontece, por lo que sucede, donde llegamos a me da todo lo mismo, ya me da igual estar o no estar, me da igual hacer o no hacer, y hasta vivir o no vivir. Ese vacío es una sensación de no tener nada adentro. Es una sensación de buscar algo dentro nuestro y no encontrar nada. Nada que nos llame la atención, nada que tenga vida, nada que pueda satisfacer mis necesidades. Y ese va acompañado por un sentimiento negativo, que va mezclado con conflictos, con sufrimiento. Y todo eso genera un gran vacío. Y sobre esto quiero hablar, sobre ese vacío que debe ser llenado por Dios. Y vamos a la Escritura, al libro de Hechos, el capítulo 17. Desde el versículo 16 voy a leer. El apóstol Pablo estaba allí en Atenas y allí había mucha idolatría y había un cartel que dice al Dios no conocido. Y allí Pablo comenzó a hablarles a ellos. Y dice así la Escritura: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo:
varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Podemos encontrar aquí un Pablo lleno del Espíritu de Dios. Dice que enardecía su corazón al ver tanta idolatría. Se levantaba un celo por ese Dios, viendo cómo adoraban a todas las cosas. Aún los historiadores paganos, ni siquiera aquellos cristianos, decían que Atenas era una de las ciudades o naciones que tenía más ídolos con respecto a todo el resto de Grecia. Abundaba la idolatría en aquel lugar. Tenían altares a dioses por todos lados y por las dudas habían hecho un altar hasta al Dios no conocido. A eso que ellos siempre querían investigar y conocer cosas nuevas. Aún dejamos esa puerta abierta diciendo, no está todo completo en nuestras vidas, no podemos tener el conocimiento de todo, pero vamos a dejar un lugar porque no podemos llenarlo todo. Y hay un lugar vacío al Dios no conocido. Muy curioso que allí donde abundaba la cultura, abundaba también la idolatría. Cuanto más quizás tenían conocimiento en sus cabezas, tanto más idolatraban cosas. Ellos mismos trataban a Pablo de palabrero. Esta misma palabra palabrero significa que era un charlatán. Dice el significado: coleccionista de chismes o información falsa. También una de las definiciones decía un pájaro que come semillas. Pero ¿qué nos estaba diciendo todo esto? Este Pablo es un chismoso que lleva y que trae, en poca palabra, es un palabrero. Es uno más. Ahora habla del Areópago, era un lugar donde se celebraban sesiones de consejo en la ciudad. Y allí le decía: atenienses, veo que sois en todo por demás religiosos. Son muy religiosos, pero según iba yo recorriendo y observando vuestros lugares de culto, he hallado incluso un altar al cual con la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que veneráis sin conocerlo es que yo os vengo a anunciar. Esto lo dice en la nueva versión internacional. Hay algo que podemos entender y que debemos saber, que puede que seas religioso y muy religioso. ¿Por qué? Porque muchos altares había levantado, imágenes, devociones y tantas formas y cultos que puedes hacer y no ser cristiano. Pero ¿por qué? Cristiano es aquella persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, que vive conforme sus mandamientos, conforme sus ordenanzas, vive una vida entregada a Él y vive una vida solamente adorando a Él. Ese es llamado cristiano. Pero le estaba diciendo esto: ustedes son muy religiosos, pero algo les falta. Lo que a ustedes les falta es Cristo. Y Pablo allí les estaba por hablar de ese vacío que tenían en sus vidas. Vacío que quisieron llenar con distintos dioses. Pero ahora, dioses, ídolos, y nosotros nos ponemos a pensar: ay, yo gracias a Dios no tengo ninguna imagen en mi casa, no adoro imágenes, esculturas, no adoro virgen, no adoro nadie o ninguna otra cosa que no sea Dios. Pero sabe que un ídolo o un Dios es cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios, que es el primero.
Cualquier cosa que ocupe el primer lugar, puede ser mi familia, puede ser mi trabajo, puede ser mi propia vida, mi cuerpo, mis conocimientos, cualquier cosa. Y esta es una estrategia tan común del enemigo, que es desviar la atención de Dios, haciendo dioses todo lo que hay a nuestro alrededor. Y aún Dios se encargó de advertirnos con los primeros mandamientos que Él nos dio. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses. Sabes, a veces hasta ocupa el lugar que le corresponde a Dios, un servicio a Dios. Porque nosotros llenamos nuestra vida de movimiento, pero no nos llenamos de Cristo. Somos capaces de hacer cualquier cosa por Él, pero no lo queremos a Él. Nos animamos a hacer eso y pensamos que eso ya es todo, cuando Él quiere tener una comunión con nosotros. Y lo que vamos a hacer va a ser correcto. Amén. Porque servir a Dios, hacer cualquier servicio para Dios también es adoración. Pero debemos entender a quién lo hacemos. Ese vacío que solo Dios puede llenar. Es quizás el mismo vacío que sentimos cuando una fiesta se termina. ¿Alguna vez le ha pasado? Todo lleno, fiesta, no sé, globos, cumpleaños, lo que sea. Y de pronto todos se van y queda el dueño de la casa solo, con todo un desorden y vacío. Un vacío que cuando el efecto del alcohol se va, solo queda vacío. Cuando quizás un alucinógeno pierde su efecto y nuevamente tiene una necesidad de llenarlo con algo. Puedes intentar llenar ese vacío con la compañía de una persona. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. A veces intentamos llenar el vacío que hay dentro nuestro con ruidos, con actividades. Pero llega un momento donde todo eso que hicimos no alcanzó para llenar ese vacío. Un vacío que si te pones a escucharlo, es un silencio ensordecedor. Es un vacío cuando gritas dentro tuyo, el eco te devuelve las mismas palabras pero sin respuesta. Vacío. Vacío que muchas veces o muchas personas tienen, aunque tengan los bolsillos llenos. Vacío en su corazón. Vacío que se siente cuando tu espíritu está lleno de religiosidad. En un momento había un joven que se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener eso que vos tenés? ¿Cómo hago para tener ese Dios? Y vayamos a esa escritura. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice así, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda,
vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. El problema de este joven, como dice Mateo, el Evangelio de Lucas lo llama que era un principal. Y el libro de Marcos lo nombra como uno que vino corriendo a los pies del maestro. A pesar de tenerlo todo, porque lo tenía todo, sabía que algo le faltaba. Sabía que había un vacío dentro suyo. Un vacío que la Escritura no nos dice que haya sido llenado. Porque para que este vacío pueda ser llenado, necesitaba desvaciarse de las cosas del mundo. Necesitaba desvaciarse de lo que él tenía como ídolo, porque su ídolo era posiblemente la religión y las riquezas. Su posición era uno que conocía las Escrituras y dice: ¿conoce los mandamientos y los hace? Sí, todo eso he guardado de mi juventud. Tenía un alto conocimiento, tenía una posición. Pero le faltaba algo y Dios sabía: tú estás adorando a otros dioses, tus riquezas. Y los mandamientos podríamos decir que se dividen en dos columnas. Una primera parte que indica a Dios como el Señor y Salvador. No tendrás dioses ajenos, al Señor tu Dios solamente adorarás, a Él solamente servirás. Y una segunda parte, una segunda columna que apunta a los demás, a los hermanos, a los que están alrededor. No matarás, etcétera, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre. Pero esta primer columna que tiene que ver con la relación con Dios, no lo tenía muy presente, parece. Y a pesar de todo eso, Jesús no cerró ni su corazón ni su palabra para con él. Dice que lo miró y lo amó. Tuvo misericordia de él. Porque acercándose así dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Siento un vacío, siento que algo me falta. Y Jesús le dijo: yo tengo la respuesta. Yo sé lo que te falta. Deja todo lo otro, deja todos tus dioses, deja todos tus ídolos, deja lo que tienes allá en gran estima. Toma tu cruz y ven y sígueme. Dice que el muchacho se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿Cómo haré para dejar todo eso? Quizás pensaba. El problema no es que tenía dinero, el problema es que de lo que estamos llenos no somos capaces de dejarlo por Dios. Puede que no estemos llenos de dinero. Puede. Eso nos pasa casi todos los días, ¿no? Pero haya otras cosas. Hayamos levantado otros ídolos, hayamos puesto otras cosas en primer lugar. Y vamos a sentir un vacío. El problema es que no tenemos lugar para Dios, así como este joven. Estaba tan lleno de otras cosas, pero para Dios no tenía un lugar. El lugar que le corresponde a Dios está ocupado. Ese trono, ese asiento está ocupado. Es como que pongas una bolilla dentro de un frasco y pienses que está lleno tan solamente porque hace ruido. Es una bolilla dentro de un frasco, no hay nada. El corazón solo está lleno si tiene vida eterna.
El corazón solo está lleno si Jesús está habitando en él. Es la única manera de que el corazón sea lleno. No hay otra forma. Todo lo demás, como lo dice en Mateo, es añadidura. Hablando de las riquezas, hablando de la salud, hablando de posesiones, hablando de todo lo que usted quiera, todo lo demás es añadidura. Quita, le decía a este joven, quita de lo que está lleno tu corazón. Es por eso, y esta es una gran enseñanza para cada uno de nosotros, cuando venimos a la presencia del Señor, y aún cantamos, lléname, lléname, o queremos que Dios llene nuestras vidas, toque nuestras vidas, inevitablemente tienes que vaciarte de lo que hay dentro tuyo. Muchas veces lo que hay dentro nuestro no nos agrada ni siquiera a nosotros. No importa. Vienes al lugar correcto a dejarlo. Es en la cruz, es a los pies de Cristo. Es en donde te puede salvar, en donde te puede limpiar. Es el lugar correcto. Porque puedes decir, no, yo tengo tanto pecado y más vale, es el momento de dejarlo, es el momento de rendirlo. Y Él lo va a llenar con su gracia, con su misericordia, con su amor. Porque también puedes decir, Señor, estoy lleno de ti. Dale eso, dale alabanza, dale gloria, exalta su nombre, ponlo en lo alto y sabes que Él va a seguir llenando tu vida. Porque para ser llenos, para que nosotros podamos ser llenos, tenemos que darle a Él y darle lo que traemos. Amén. Muchas veces pensamos, yo no tengo nada para darle al Señor. Sí, siempre tenemos para darle. Nos queda muy guardado a veces el orgullo, la vergüenza, el rencor, el temor, otros ídolos. Dice entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalos a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme tomando su cruz. Había uno que vivía una vida parecida a este joven, se llama Mateo, pero este Mateo era publicano y era rico, dice. Pero Jesús no le dijo a él que venda todo lo que tenía. Pero ¿sabe lo que hizo Mateo? Apenas Jesús le dijo, sígueme, dejó todo lo que tenía, devolvió a quien había defraudado, aún hasta cuadruplicado, hizo una gran fiesta porque Jesús había llegado a su vida. No estaba aferrado a las cosas del mundo y pudo seguir a Jesús. Y es muy probable que aún parte de sus bienes o su casa haya puesto al servicio de Jesús y al servicio de sus ministerios. ¿Cuántos han orado y mirando al cielo clamaron, si es que Dios, si tú existes, ayúdame? Si tú existes, sálvame. Si tú existes, sáname. O sana a algún ser querido. Y tantas veces siendo al último al que acuden. ¿Sabe? El corazón sin Dios es como una casa sin habitar. ¿Alguna vez habrá visto una casa deshabitada? Perdió todo el sentido. A algunos le habrá pasado que su casa paterna o la casa de sus abuelos ha quedado vacía. Y una vez que ha quedado vacía, perdió todo el sentido. Así es nuestra vida, cuando no está Cristo, pierde todo el sentido. Una casa vacía se arruina, se deteriora, se ensucia. Es impresionante la forma en que un lugar deshabitado se degrada. Ya lo habrán visto. Bueno, así somos las personas también. La persona que no tiene a Dios se degrada, se destruye. Un corazón sin Dios es como una rama cortada. Ya no fluye la savia por dentro. Sus hojas se secan.
y solo está listo para ser quemado. Una vida sin Dios es como un vehículo sin combustible. No sirve para nada. Dios quiere que tenga una vida abundante en Él. Volvamos allí a Atenas, donde estaba el apóstol Pablo. Comenzó a hablarle acerca de este Dios vivo, ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios que le falta para poder llenar ese vacío, aún al cual ellos tenían un altar ya armado, pero no tenían qué poner encima, no sabían ni cómo poner. Adoraban a ese Dios sin conocerlo y lo ponían casi en la misma categoría de los otros dioses. Es como que te llevan a la iglesia, pero no sabes ni para qué va ni por qué va, más o menos. O de pronto, aquellos que pasan por frente de una iglesia y se persignan y no entienden ni por qué. ¿Por qué? Porque el otro lo hace, yo lo hago también. Y allí les podía decir a estos atenienses quién era ese Dios. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 24 al 30, dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Esto le estaba diciendo a los atenienses. Este es el Dios del cual yo predico. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Ese es el Dios que llena el vacío. Ese es el Dios que cubre todas las necesidades. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Un Dios que da inicio, un Dios que pone fin. Y destinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Este fue siempre el propósito de Dios, que cada hombre, que cada nación sea levantada en Dios y ponga a Dios como su Señor, como su Salvador, como aquel a quien tenía comunión. Pero el hombre se alejó de Dios. Y quizás acercándose a tientas lo encontraron. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Tantas veces nos es difícil entender esto. ¿Dónde estás, Dios? ¿O dónde estabas? Y pensamos que Dios se ha ido, pensamos que Dios ya no está. Aun cuando en esos momentos difíciles Él nos lleva en sus brazos. Dice que Él está tan cerca como la sombra a tu mano derecha. Así está Dios. Tanto en los momentos difíciles como en los momentos de alegría. Y en los momentos que somos tentados y en los momentos que cedemos a la tentación. ¿Viene, Señor, conmigo a ese lugar? A ese lugar que yo cedí a la tentación. ¿Me acompañas a hacer lo que a ti no te agrada? Y Dios está allí. ¿Hasta qué punto está con nosotros allí? Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Él no es un ídolo que podamos llevarlo, traerlo, así como acarrearlo. Él es un Dios que vive dentro del hombre, que habita en templos hechos no por manos de hombre. Su Espíritu Santo, el templo es nuestra vida, es nuestro corazón, somos nosotros. En la antigüedad,
Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda a todo el mundo, en todas partes, que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan a Él. Esta es la verdadera llenura del Espíritu Santo. El hombre arrepentido, el hombre dejando su vida delante de Dios y Dios tomando su vida. Dice que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él, vuelvan a esa comunión inicial que Él quería tener con el hombre, para lo cual fue formado. El hombre, y ese vacío que hoy siente solamente puede ser llenado por Dios. A estos atenienses le estaba dando esa clase magistral como a ellos les gustaba escuchar. Los invitó a arrepentirse. Los invitó a dejar esa vida de falsedad, esa vida de religiosidad, esa vida de filosofías huecas, esa vida de pensamientos. Dejen de estar buscando cada día algo nuevo y vuelvan a Dios, que es la fuente de toda sabiduría, todo conocimiento. Él es el que llena todas las cosas. En Él andamos, en Él lo vivimos, en Él somos, en Él estamos. Y sigan al Dios verdadero. No hay duda que hay mucha gente que busca cosas aparte de Dios. Y a veces se logra alcanzar cierta felicidad, pero es momentánea, porque el mundo no te da felicidad completa. Miren a Salomón. Tuvo todas las riquezas, todo el éxito, reconocimiento, tuvo poder. En pocas palabras, tuvo lo que todo hombre busca en la vida. No faltó nada, no hay nada que dejó de ver, no hay nada que dejó de experimentar, no hay nada que dejó de tener. Lo tuvo todo. Vemos que ninguna de ellas satisfizo su vida. No pudo llenar con todo eso, no pudo llenar. No pudo llenar ese anhelo de eternidad, no pudo llenar ese lugar que le correspondía a Dios. Y tuvo que declarar al final de sus días, todo era vanidad. Nada servía. Es decir, buscó en todas esas cosas en vano, porque ninguna lo llenó. Nada de lo material pudo llenar su vida. Y concluyendo su mensaje, concluyendo quizás su vida, dijo así: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo, es el todo del hombre. Pudo, después de buscar por todos lados, observarlo todo, tenerlo todo, decir: todo eso es vanidad. Y lo que el hombre necesita es a Dios. Tema a Dios, arrepiéntase. Jesús, cuando estaba con la mujer samaritana, en San Juan 4:10 le dice: si conocieras el don de Dios, si conocieras ese regalo que Dios tiene, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si tan solamente conocieras, si tan solamente supieras quién es el que te ama, quién fue capaz de entregar su vida por ti, que Él es el que te da vida eterna. Si tan solamente es aquel que quiere llenar tu vida. Y ese gran vacío que hay en el hombre solamente puede ser llenado por Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas veces los cristianos, sí, permitimos que Cristo entre en nuestras vidas, pero hay habitaciones que todavía no le permitimos a Él. Y de pronto, cuando abrimos esa puerta,
encontramos que casi se nos caen todas las cosas que hay allí dentro, las cerramos rápido. Y es necesario darle esos lugares también. Señor, yo te doy a ti, sí, te doy solamente el comedor de mi casa. Quizás el living, quizás el hall, quizás la vereda nomás. Pero Él quiere llegar hasta lo más íntimo en nuestras vidas y quiere llenarlo todo. Recuerda siempre, Él no quiere parte, Él quiere todo. Amén. Señor, delante de ti estamos. Y sabemos que, Señor, nuestras vidas aún necesitan ser llenas cada día más de ti. Señor, hay lugares, cosas, pensamientos, actitudes, ídolos que se han levantado en nuestras vidas, los cuales deben ser desplazados, Señor, y llenos esos lugares por ti. Porque tú eres el único que llena, tú eres el único que cambia, tú eres el único que das vida eterna. Señor, que nuestra vida no transcurramos toda la vida buscando, Señor, ser llenos con cosas materiales o cosas del mundo, sino que podamos entender que solamente en ti encontramos la plenitud. En ti encontramos ese hombre entero y formado, ese hombre, Señor, que es satisfecho en ti. Señor, y que cuando estamos en ti, nada de afuera nos agrada o nos gusta o nos desesperamos buscándolo, porque te tenemos a ti. Tú eres esa fuente, Señor, inagotable de vida. Tú eres aquel que llena todas las cosas. En ti, Señor, nos encontramos llenos. Señor, llena cada vida hoy. Señor, llena cada vida que viene delante de ti, Señor, aún trayendo, Señor, sus cargas, sus pesares, sus ídolos, aquellas cosas que ha puesto en primer lugar antes que a ti. Señor, sabemos que tú nos miras con amor y misericordia, porque todo aquel que viene a ti, Señor, tú no le echas fuera. Señor, todo aquel que viene arrepentido, Señor, tú levantas sus vidas. Señor, yo te ruego que una vez más escuches la oración de cada uno de mis hermanos. Toques cada corazón, Señor, llena cada vida, llena cada corazón. Señor, porque tú eres el único que satisface. Señor, y cuando estamos llenos de ti no necesitamos buscar nada afuera, nada que pueda llenar nuestras vidas, nada que nos pueda saciar. Señor, gracias te doy porque tú nos enseñas. Gracias te doy porque has enviado un día a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Has enviado a tu Hijo para que sea aquel que llene nuestras vidas, y has dejado al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida, enseñando, siendo el consolador, siendo aquel que nos redarguye, siendo aquel que nos capacita, siendo aquel que nos recuerda todas tus palabras, siendo aquel que habla, siendo aquel amigo que nos acompaña. Gracias, Señor. Gracias. Continúa hablando a cada corazón. Señor, sea tu Espíritu Santo aquel que llene cada vida, aquel que hable aún en los momentos de soledad. Señor, aún cuando pensamos que estamos solos, sea el Espíritu Santo hablándonos. Gracias te doy, gracias te doy. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque has enviado tu Espíritu Santo. Gracias porque Él nos consuela. Gracias, gracias, gracias. Y cada día muéstranos, Señor, esas habitaciones que deben ser abiertas, esas cosas que deben ser rendidas, Señor, ante ti. Señor, cosas que la hemos levantado, la hemos idolatrado, la hemos puesto en primer lugar antes que a ti. Señor, podamos rendirlas a tus pies
para que tú cambies, para que tú transformes, para que tú llenes nuestras vidas como tú quieres llenar. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.